Muy buena tarde y bienvenidas a otra clase virtual. El día de hoy vamos a estar abarcando el contenido de la guía número 7 del curso de Principios Generales del Derecho. Vamos a seguir abarcando temas de materia civil, específicamente lo que son contratos, y vamos a hablar sobre algunas características, tipos o clasificaciones que tienen diferentes tipos de contratos también. Vamos a estar abarcando solo algunos de ellos, dando generalidades de cada uno para que podamos comprenderlo mejor. Entonces, vamos a, vamos a comenzar. Muy bien, entonces, como ya sabemos, un contrato pues es un acuerdo de voluntades en el que dos o más individuos se comprometen a la realización o a la elaboración de un acuerdo o de una actividad o de un trabajo o dependiendo del tipo de contrato, pues así va a ser la obligación que se genere dentro de este. Entonces vamos a estar hablando de algunas características que pueden tener los diferentes contratos. Algunos de estos contratos pueden llegar a ser unilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Unilaterales son cuando la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes, es decir, que solamente una de las partes debe cumplir con sus obligaciones, mientras que la otra solo recibe y no tiene pues obligación de cumplir con nada dentro de él. Son bilaterales cuando las dos partes se obligan de forma recíproca, es decir, cuando ahí sí las dos partes que celebran el contrato tienen la misma obligación o tiene cada uno pues su obligación dependiendo del tipo de contrato que se esté celebrando. Por ejemplo, en una compraventa, uno tiene la obligación de pagar por el servicio o por el bien que está comprando y el otro tiene la obligación de dar el producto que le están pagando. Entonces, en este caso serían bilaterales. También existen contratos que son consensuales, cuando nos dice que solo basta con el consentimiento de las partes para que pues, sean considerados como un contrato correctamente elaborado. Es decir, que no se requiere de obligar o de coaccionar a las personas o que exista un objeto que se entregue para que sea celebrado. Eh, por ejemplo, un contrato de compromiso puede ser uno donde solo con el hecho de que la persona diga sí me comprometo o sí voy a hacerlo es suficiente para que el contrato pueda celebrarse. Mientras que si son reales, estos sí requieren de que sea entregado o sea cumplida la obligación, por ejemplo, sea entregado el producto, sea entregado el inmueble, sea entregado el servicio, para que entonces sea considerado como un contrato perfecto, ¿verdad? En este caso, pues serían contratos reales. También vamos a encontrar contratos que pueden ser onerosos, es decir, donde se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. O sea que aquí pues hay una obligación o hay un beneficio, en este caso, para las dos partes. Las dos partes salen beneficiadas de alguna manera con el contrato que se está realizando. Nuevamente la compraventa, donde el beneficio que uno recibe es el dinero que le están pagando y donde el beneficio del otro es eh, el inmueble o el producto que le están vendiendo. Entonces aquí ambos salen beneficiados. Y en el gratuito es aquel en el que solamente una de las partes pues sale beneficiada. Puede ser, por ejemplo, el contrato de donación, donde solo una de las partes recibe el beneficio y la otra parte, pues, podríamos decirlo que se ve perjudicado porque se reduce su patrimonio y no obtiene ningún beneficio de este tipo de contratos.
Muy bien, entonces vamos con la división de los contratos. Para esto, pues vamos a clasificarlo en 7 divisiones y dentro de cada división hay diferentes tipos. Vamos con los primeros. Tenemos los contratos preparatorios, que dentro de estos existen 2 tipos, que son el contrato de promesa y el contrato de opción. Este tipo de contrato se caracteriza porque no tienen los elementos reales, solo son de compromiso, solo son contratos que son consensuales. Por ejemplo, en el de promesa, aquí 2 o más sujetos se comprometen a celebrar otro contrato futuro. Por ejemplo, yo me comprometo a que te voy a comprar esa casa. Y ya está, no está comprándola directamente, pero sí se está comprometiendo a realizar la compraventa. Eso sería por parte de los contratos de promesa. Por parte de los contratos de opción, tenemos que es cuando una persona hace favor a la otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho, ¿verdad? En diferentes condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos nosotros decirle, bueno, vamos a realizar esto y le doy la opción de que usted elija entre esta y esta otra alternativa. Entonces la persona dice, yo elijo esta, yo elijo, no se le está obligando, sino que se le da la opción de que él elija, pues, cuál va a ser el beneficio o la obligación, en todo caso, que pues quiera contraer con este tipo de contrato. Luego tenemos el segundo tipo de contrato, que son los contratos traslativos de dominio. Es decir, que estos más que todo son como para dar la posesión, para trasladar cosas. Ok. Dentro de estos contratos tenemos, por ejemplo, la compraventa, la permuta, la donación entre vivos y el contrato de mutuo. ¿En qué consiste cada uno? La compraventa, como ya hemos visto anteriormente, se refiere a la venta, ¿verdad? De algo, de un mueble o un inmueble. Entonces, en este caso, lo que se hace es transferir la propiedad de una cosa a cambio de, por ejemplo, un beneficio económico, de dinero. Entonces, yo tengo un inmueble, una casa y se la voy a dar a alguien más, pero esa persona me va a retribuir con dinero. Entonces, la propiedad de este inmueble pasa a ser de la otra persona. Luego tenemos la permuta, que para la permuta es como un intercambio de cosas. Por ejemplo, yo le traslado a uno de ustedes la propiedad de un inmueble y ustedes me trasladan la propiedad de algo más, de alguna situación más que, pues dependiendo del acuerdo al que lleguemos, pues así va a ser el tipo de, ya sea de mueble o inmueble al que lleguemos en el acuerdo. En este caso, solo es transferir la propiedad de 2 cosas de entre las 2 personas. Tenemos luego la donación entre vivos, que como les decía, el contrato de donación, el donante va a transferir la propiedad de una cosa, ¿verdad? O de algo a beneficio de otra y la otra no le tiene que retribuir nada. Por eso es donación. Muchas veces se hace donaciones de dinero, se hace donaciones de inmuebles, donaciones de equipo, de lo que sea, pero en este tipo de contrato entonces solo una persona tiene la obligación de entregar, ¿verdad? Voluntariamente, por supuesto, y la otra persona simplemente recibe, nada más. El mutuo o contrato de mutuo, aquí lo que hace es que va a entregar algo a una persona, ¿verdad? Y esta persona le tiene que devolver algo que sea de la misma especie, de la misma calidad, ¿verdad? Más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo voy a trasladar la propiedad de un vehículo a alguno de ustedes. Entonces, cuando el contrato ya haya llegado a la fecha estipulada, ustedes me tienen que devolver
vehículo de la misma calidad, con las mismas características al que yo les entregué. En este caso, pues solo se trata de un intercambio, ¿verdad? O de te doy algo de esta calidad, pero me tienes que regresar algo igual o algo de la misma calidad en la fecha en la que yo establezca o en que se establezca dentro de nuestro contrato. Luego tenemos los contratos de cesión de uso o goce. En este caso vamos a tener 3, que son el contrato de arrendamiento, el contrato de comodato y el de custodia o de depósito. El de arrendamiento, como vimos, es lo que comúnmente nosotros llamamos un alquiler, donde pues yo les doy la propiedad o de alguna forma les comparto el uso de algo, no estoy transfiriendo tanto la propiedad, sino les doy la ventaja de usar lo que me pertenece, pero a cambio ustedes tienen que retribuirme algo, ¿verdad? Que en este caso sería la renta. Luego tenemos el contrato de comodato, que en el contrato de comodato una persona va a entregar, ¿verdad? Algo y la otra persona lo puede utilizar y luego lo puede devolver. No es como en el de mutuo, donde lo que yo entrego no es lo mismo que recibo, sino que es algo igual. En este caso, en el comodato, sí hay ese proceso de devolver. Por ejemplo, necesito utilizar un vehículo, necesito utilizar un tipo de maquinaria. Con un contrato de comodato, pues yo entrego y dejo que que la otra persona lo utilice de forma, puede ser gratuita o algo, o con un acuerdo determinado, y que después de que ya lo haya utilizado, lo regrese. Es un préstamo, básicamente, el contrato de comodato. Y el contrato de custodia, que pues ya se refiere más a cuidar, que por ejemplo, bueno, yo tengo problemas de algún tipo judicial, que por una orden judicial o que por situaciones de que yo tengo que salir, tengo que viajar a otro lugar, pues necesito que alguien cuide, que alguien tenga en custodia algún bien mueble o inmueble de mi parte. Entonces, por ejemplo, yo tengo una cierta cantidad de maquinaria, entonces yo la entrego para que la cuiden. Cuando pase el tiempo, por alguna orden judicial o porque ya se haya vencido el contrato, me tienen que devolver lo mismo que yo entregué, pero la diferencia con el comodato es que en el comodato es para préstamo, para que lo utilicen. En el de custodia nadie lo puede utilizar, simplemente lo van a guardar hasta que se venza el contrato y entonces ya me lo pueden devolver. El siguiente es relacionado a los contratos de servicio. Aquí encontramos el contrato de obra o empresa, que también, como ya vimos, es un contrato en el que alguien se compromete a ejecutar o entregarle una obra, ¿verdad? A otra persona, a un empresario, al propietario de alguna empresa. Entonces, en el contrato de obra básicamente es, bueno, necesito que construyan este lugar porque me va a servir para mis operaciones mercantiles. Entonces, en el contrato de obra, yo voy a contratar a alguien que me realice esta obra. Después de que ya ha realizado la obra, entonces yo le voy a pagar. Tenemos el contrato de servicios profesionales. Este es un contrato de servicios mediante el cual un profesional va a prestar sus servicios técnicos, ¿verdad? A favor de su cliente, pero va a recibir también un pago. Es diferente al contrato de trabajo porque en el contrato de trabajo hay una relación directa, ¿verdad? De una relación laboral. En cambio, en el contrato de servicios no existe la relación laboral, es decir, en el contrato de servicios no estoy sujeta directamente a un horario tan específico. No es que tenga que trabajar por tiempo indefinido, sino que puede que sea solo, como dice aquí, para cubrir mis servicios profesionales.
necesitan servicios profesionales de asesoramiento, ¿verdad? Jurídico, bueno, cumplo con mi función y ya está, se acabó. Pero yo no trabajo directamente para la empresa. Eso quiere decir que yo puedo trabajar de forma independiente para una o varias empresas, las que yo quiera en el tiempo que tenga estipulado. Entonces, esa es la diferencia que hay, que en el contrato de trabajo sí existe relación laboral y dependencia continua. Eso quiere decir que tengo que estar al pendiente y tengo que cumplir con una serie de normativas de la empresa, mientras que en el de servicios profesionales me van a pagar solo por el servicio específico y lo puedo hacer en el momento que lleguemos a acuerdo con la persona que me contrató. Luego tenemos los contratos que resuelven controversias. Controversia se refiere a conflictos, a problemas, a situaciones que puedan darse entre dos o más personas. El primero es el contrato de transacción, donde si yo tuve un conflicto con una persona, entonces yo voy a aceptar, ¿verdad? Que esto se va a resolver de una vez, la otra persona también va a aceptar, vamos a llegar a un acuerdo de una vez y se acabó el conflicto. Ya no tenemos que ir más allá, ya no tenemos que pues ir a una pelea, un pleito jurídico, sino que simplemente pues yo llego a un acuerdo con esta otra persona, cumplimos los dos y se acabó. Se resolvió el problema sin ir más allá o sin llegar a situaciones más fuertes. Luego tenemos el contrato de compromiso. El contrato de compromiso es donde los comprometientes, es decir, las personas que se comprometen, si tuvieron algún inconveniente, ellos acuerdan, se comprometen a que van a acatar lo que un árbitro decida, ¿verdad? Es decir, lo que otra persona pues llegue a la conclusión que se pueda realizar. Yo tuve un inconveniente con una persona, pero un intermediario, una tercera persona va a resolver el conflicto por nosotros y nosotros simplemente nos vamos a ajustar a lo que esa persona diga. Tenemos también contratos que son aleatorios. Dentro de esto se llama aleatorios porque hay de diferentes clases, de diferentes tipos y se destinan para diferentes cosas. El primero es el contrato de renta vitalicia. En este tipo de contrato, pues alguien le transmite el dominio de determinados bienes a una persona, pero a cambio esa otra persona le tiene que dar periódicamente, por ejemplo, mes a mes, una cierta cantidad de dinero o de algo hasta que la otra persona muera. O sea, es como decir, bueno, te voy a dar esta cantidad de dinero, pero cada mes me tienes que dar una cierta cantidad hasta que yo me muera. Entonces, ese es un contrato de renta vitalicia. Y los contratos que son de juegos, apuestas, loterías y rifas son más que todo, por ejemplo, alguien que le gusta apostar. Entonces, él sabe que si apuesta, por ejemplo, voy a apostar 10,000 quetzales, sabe que si gana, se va a llevar más dinero, pero sabe que si pierde, tiene la obligación de pagar. Lo mismo con las loterías. Si yo compro un número de lotería, tengo posibilidades de ganar o de perder. Si pierdo, ya sé que el dinero que yo pagué por el número de la lotería, no me lo van a regresar. Pero si yo gano, también ellos tienen la obligación de pagarme por eso que yo haya ganado. Lo mismo sucede con las rifas y algún otro tipo de juegos al azar que puedan existir y que sean legales, por supuesto, dentro de nuestro medio. Por ejemplo, hay personas que realizan apuestas en carreras, en partidos o cuestiones así. Y si es algo legal, pues no hay problema, siempre lo pueden realizar. Y por último, tenemos los contratos de garantía. Dentro de los contratos de garantía tenemos 3 de ellos, que son de fianza, de hipoteca y de prenda. Dentro de estos, pues siempre hay algún tipo de obligación monetaria, es decir, de dinero.
Por ejemplo, el contrato de fianza es que alguien más se va a comprometer a responder por las obligaciones de otra persona. Por ejemplo, dentro de ámbitos, hablamos penales, cuando ya una persona pues se le da una condena, pero dice puede salir bajo fianza. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces otra persona llega, paga la cantidad que se requiera y esta otra persona sale libre. Dentro de un contrato de fianza pues sería algo similar. Yo tengo una obligación, pero ya no pude responder a ella, alguien más se compromete a responder por mi obligación, lo hace y pues prácticamente yo quedo libre de esa situación hasta que se solvente. Contrato de hipoteca. En este caso, por ejemplo, o quiero construir un inmueble, quiero construir una casa. O quiero comprar una casa o algo así, o quiero pedir un préstamo también, es posible. Entonces voy a hipotecar ese inmueble. Entonces me dan la cantidad de dinero y yo tengo que pagar obviamente las cuotas que me van estableciendo. Si yo no pago, entonces por medio de la hipoteca pueden retirarme del inmueble, o sea, pueden quitarme mi casa por no cumplir con mi obligación. Y en este caso, pues cuando se trata del contrato de hipoteca, casi siempre o siempre son sobre inmuebles. En el contrato de prenda, ¿verdad? Aquí ya sería con bienes muebles, ya puede ser un vehículo, un electrodoméstico o alguna cuestión de ese tipo, donde yo necesito, por ejemplo, dinero y lo que voy a hacer es que voy a entregar como garantía esa prenda, por ejemplo, un televisor, lo voy a entregar, me van a dar el dinero y yo tengo que cumplir con la obligación de ir pagando los intereses que generen estas situaciones hasta que logre recuperar mi prenda. Si yo incumplo con mi obligación, ya no lo pago, la prenda que es garantía me la pueden quitar y me quedaría sin ella para terminar de cumplir con mi obligación.